Fisiopatología del shock. ¿Qué es el shock? Es un síndrome caracterizado por la inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular con reducción de flujo, que si es marcado y sostenido, lleva a un daño progresivo en la célula al afectar sus necesidades metabólicas debido a la hipoxia e isquemia. El shock es el resultado de diferentes procesos patológicos que pueden causar insuficiencia cardiovascular aguda y producir la muerte si no se aplica un tratamiento oportuno. Es importante saber que el flujo sanguíneo que se perfunde a nivel tisular es directamente proporcional al gasto cardíaco e inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica, y que el control permanente de la perfusión y la presión arterial dependen de los siguientes mecanismos: la actividad del sistema nervioso autónomo, la liberación de metabolitos vasodilatadores como la adenosina, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de epinefrina y norepinefrina, la liberación de vasopresina, la liberación de sininas y prostaglandinas y los mecanismos que controlan el balance de agua y los electrolitos. Cuando los tejidos no reciben su oxígeno adecuadamente, el cuerpo intenta remediar la situación iniciando una serie de mecanismos compensatorios neurales y hormonales. Su objetivo es aumentar el gasto cardíaco y el tono vascular de los vasos sanguíneos para suministrar mayor oxígeno a las células. Estos mecanismos se pueden agrupar en tres categorías según el tiempo de acción luego de entrar en estado de shock: los agudos, que tienen efectos en minutos; los moderados, que tienen efecto de 10 minutos a 1 hora; y los crónicos, que tienen efecto dentro de 1 a 48 horas. Los mecanismos compensatorios agudos son aquellos que afectan la frecuencia cardíaca y redistribuyen la sangre periférica de regreso al corazón. Dentro de estos mecanismos tenemos a las catecolaminas. Son mediadas por el sistema nervioso simpático. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la actividad de los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotidio y en el arco aórtico del corazón debido a la presión arterial baja. La disminución hace que el sistema nervioso simpático estimule la glándula adrenal liberando las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina se puede unir a los receptores alfa-adrenérgicos en los vasos sanguíneos, provocando la vasoconstricción del músculo liso de las arterias, o a los receptores beta-1 adrenérgicos en el miocardio, causando aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Un segundo estímulo importante de la secreción de catecolaminas es la hipoxemia, ya que los quimiorreceptores, como los vasoreceptores, se activan como resultado de la disminución del suministro de oxígeno del cerebro y de los tejidos periféricos. Otro mecanismo es el cortisol, que se libera desde la glándula adrenal en respuesta a la hormona liberadora de adrenocorticotrofina, por estímulos como el dolor y el estrés mental o físico. La gluconeogénesis se considera su efecto más importante, ya que ayuda a suministrar energía a las células endoteliales en los vasos sanguíneos para continuar la contracción y permite que las células cerebrales funcionen a corto plazo. Por último tenemos los cambios transcapilares, que es un mecanismo final que ayuda a mejorar el volumen sanguíneo en donde existe un desplazamiento del líquido desde el intersticio al vascular. Cuando hay hipovolemia, disminuye la presión de los capilares y según las fuerzas de Starling, el fluido se moverá desde un área de mayor presión, en este caso el intersticio, a un área de menor presión como un capilar o vaso sanguíneo. A medida que el fluido sale del intersticio hacia el espacio vascular, la presión va disminuyendo, reduciendo asimismo la presión hidrostática. Por otro lado, la presión oncótica está directamente relacionada con las proteínas, las cuales atraen por su carga negativa. Por lo tanto, el intersticio tendrá mucho líquido y por ende el líquido se moverá al vaso o capilar, existiendo una mayor presión oncótica en los vasos sanguíneos. Mecanismos compensatorios moderados. Angiotensina 2. La actividad de los vasoreceptores en el aparato justaglomerular disminuye debido al gasto cardíaco disminuido, lo que conduce a la secreción de renina que provoca la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 en el torrente sanguíneo. Después de esto, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 a nivel pulmonar por causa de la enzima angiotensina. Sus principales funciones son vasoconstricción, que mantiene la perfusión de los órganos principales como cerebro y corazón y mejora el retorno venoso y el gasto cardíaco. También estimula la glándula adrenal causando la liberación de aldosterona. Esto se tratará más adelante en los mecanismos crónicos. Vasopresina u hormona antidiurética. La ADH se libera desde la neurohipófisis en respuesta al aumento de la osmolaridad, es decir, hay menos agua y más sodio en la sangre, o por la disminución del volumen sanguíneo, detectado por los vasoreceptores y los receptores de estiramiento. Estos últimos se encuentran en el levatres derecho e izquierdos.
cuando los atrios tienen un menor volumen diastólico, se libera mayor cantidad de vasopresina. La vasopresina se une a los receptores B1 en las arteriolas, causando vasoconstricción. Al igual que con la angiotensina o noradrenalina, esto mejora el tono vascular, aumenta el retorno venoso de la sangre desde los tejidos periféricos al corazón y el gasto cardíaco. Mecanismos compensatorios crónicos. Estos se presentan cuando el paciente sobrevive a la situación de shock, ya que las etapas finales de la compensación implican reemplazar el volumen de sangre en el cuerpo. La aldosterona. Como se mencionó anteriormente, la angiotensina 2 estimula la glándula adrenal y de esa manera se libera aldosterona desde la corteza. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo distal e indirectamente se retiene agua en los vasos sanguíneos, aumentando el volumen sistólico, retorno venoso y por ende el gasto cardíaco. Vasopresina u hormona antidiurética. La ADH se une a los receptores B2 en los conductos colectores del riñón, lo que induce a la formación de la aquaporina en los conductos para la reabsorción directa de agua. Además, también provoca sed, para aumentar la cantidad de agua en el cuerpo, para mejorar el volumen sanguíneo y el retorno venoso. Debemos saber que el receptor B1 causa vasoconstricción, ayudando a mejorar el volumen sistólico y que haya más agua, y el receptor B2 forma aquaporina permitiendo la reabsorción de agua. Clasificación del shock. Teniendo la etiología y los diferentes mecanismos que conducen a su presentación, el shock se clasifica de la siguiente manera: shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Shock hipovolémico. Se debe a una disminución efectiva del volumen circulante intravascular, que se relaciona con pérdida de sangre, plasma y o líquidos y electrolitos mayor a un 40%, lo que conduce a una caída de la recarga cardíaca y una disminución de las presiones de llenado. Asimismo, disminuye el gasto cardíaco, existe una caída del pulso y una hipotensión arterial, provocando taquicardias acompañadas de vasoconstricción arterial, además de una hipoxia tisular. Luego de esto, existe un incremento de lactato en la sangre y una disminución de fosfatos de alta energía. La adenosina también incrementa y existe una falla de la bomba sodio-potasio. Por último, ocurre una hipocalemia e hipocalcemia junto con la liberación de enzimas proteolíticas, provocando una falla múltiple de órganos y la muerte. Algunas de sus causas pueden ser hemorragias externas como sangrados gastrointestinales o traumas, hemorragias internas como hematomas, hemotórax o hemoperitoneos, pérdidas plasmáticas como las quemaduras y pérdidas de fluidos y electrolitos como diarreas, vómitos y ascitis. Los signos del shock hipovolémico son hipotensión, tiempo de relleno capilar aumentado, pulso débil, taquicardia, vasoconstricción, extremidades frías, mucosas pálidas y estado mental deprimido. Se realiza una fluidoterapia con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco, el retorno venoso y el volumen intravascular, lo cual genera un aumento de la perfusión y la liberación de oxígeno a los tejidos y por ende volverán al metabolismo aeróbico. Shock cardiogénico. Relacionado directamente con la falla de la bomba cardíaca con alteración de la contractilidad miocárdica funcional o estructural. Tiene un 30 a 40% de pérdida del miocardio funcional y una mortalidad asociada del 80 al 90%. La fisiopatología comienza con una falla de la bomba cardíaca provocando una caída del gasto cardíaco y una hipotensión, oliguria y disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Luego existe una acentuación de la hipoperfusión arterial coronaria y una disfunción miocárdica, aumentando la presión pulmonar provocando congestión. Por último ocurre un incremento de la hipoxemia provocando una falla múltiple de órganos y la muerte. Algunas de sus causas pueden ser por fallo intrínseco como arritmias, infarto al miocardio, miocardiopatías, insuficiencia mitral y conexión interventricular. Los signos clínicos de una patología cardíaca que pueden generar un shock cardiogénico son pulso femoral paradoxo, que es un descenso normal de la presión sistólica y amplitud del pulso durante la inspiración, o un pulso hiperdinámico, que es un pulso fuerte, ascitis, soplo cardíaco, crepitaciones pulmonares y la matidez de los sonidos cardíacos. Un shock obstructivo puede ser provocado por un fallo extrínseco, como neumotórax, tamponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva o estenosis mitral o aórtica.
Las causas que generan este shock originan evidente reducción del gasto cardíaco, que de acuerdo con la severidad del cuadro pueden desencadenar el síndrome del shock. La mayoría de dichas causas requieren manejos médicos de emergencia. Shock distributivo. Forma del shock provocada por alteraciones en la distribución del flujo sanguíneo de manera que la perfusión tisular de los órganos vitales se haya comprometida en el contexto de infecciones, alteraciones neurológicas, efecto de algunos fármacos o por sustancias que alteran la reactividad vascular. Pueden ser por vasodilatación excesiva, como un shock séptico, anafiláctico, neurogénico, por drogas vasodilatadoras o insuficiencia adrenal aguda, o en situaciones de dolor intenso. De estas causas, las más comunes son el shock séptico y el anafiláctico. Shock séptico es producido en este caso por acción directa de microorganismos, ya sean bacterias, virus, parásitos u hongos, que ingresan al torrente circulatorio, sumándose a la respuesta inflamatoria del paciente, la liberación de citoquinas por los linfocitos y macrófagos. La liberación exagerada de mediadores son las que llevan al paciente rápidamente al shock. Los pacientes afectados con mayor frecuencia son aquellos inmunodeprimidos, generalmente en extremos de la vida, con infecciones severas de origen digestivo, genitourinario, biliar, entre otros. El shock séptico genera una sepsis severa con hipotensión arterial. Además presenta alteraciones en la perfusión, que a su vez esta puede producir acidosis metabólica o hiperlactacidemia. El animal requerirá de fármacos vasopresores o inotrópicos para mantener una adecuada presión sanguínea. Shock anafiláctico. Corresponde a una hipersensibilidad de tipo 1 y al ser una reacción alérgica aguda se empezarán a liberar histaminas y mediadores químicos liberados por mastocitos y basófilos. La principal causa del shock anafiláctico se debe a las picaduras de abejas y avispas, aunque también se puede producir por una alergia a vacunas, medicamentos, alimentos y por contacto. Los principales órganos afectados en el perro es el hígado, mientras que los gatos tienen más afección en el aparato respiratorio y digestivo. El shock afecta al tracto digestivo, observarán signos como diarrea, vómito y tenesmo. La anafilaxia puede llegar a ser sistémica.